consultor político, asesor político y analista además electoral. Maneja mucho el tema electoral en Venezuela. Y con él hemos querido contactarlo justamente para conocer de cerca o entender un poco más qué es lo que se está buscando en Venezuela con respecto a lo que ha sido el nombramiento o va a ser el nombramiento el nombramiento del Comité de Postulaciones por parte de la Asamblea Nacional y qué implicaría esto con miras a unas elecciones presidenciales. Aníbal, buenos días, gracias por permitirme conversar contigo, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, estamos totalmente a la orden. Bueno, Aníbal, explícanos un poco más acerca de lo que ha sido esta decisión del día de ayer de la Asamblea Nacional con respecto al nombramiento de un comité de postulaciones. Mi primera pregunta es, Aníbal, ¿realmente estamos en estos momentos para pensar en elecciones cuando todavía no hemos llegado al cese de la usurpación? Bueno, varios temas, estarías involucrando un tema netamente técnico con un tema político que ha llamado mucho la atención el día de hoy. Aquí en Venezuela realmente cualquier tema despierta incertidumbre. Yo decía el día de ayer que teníamos que ver con buenos ojos la decisión política de la Asamblea de abocarse en el tema de la selección de un comité de postulaciones electorales, pero ya hoy la visión cambia, porque ya vemos que incluso lo que pudiera haber sido la puerta para buscar una ruta electoral que nos llevara a una consulta que sirviera para resolver el problema de gobernabilidad, prácticamente, Sergio, se está convirtiendo en otro conflicto político, porque en ambos polos hay unos sectores, vamos a decir, un poco más radicalizados, y prácticamente la visión que tienen algunos parlamentarios en la Asamblea es el escoger un comité político que designe un nuevo poder electoral. Y entonces llegaríamos a Venezuela a tener que, como ya habíamos visto, 2 TCJ, 2 presidentes, 2 órganos legislativos, porque lo queramos reconocer o no, la Asamblea Nacional Constituyente, que no es su atribución, está haciendo papel legislativo, y tenemos el Parlamento legalmente constituido, legalmente electo, y ahora tendríamos 2 poderes electorales que serían los órganos que estarían llamados a hacer las convocatorias según la ley. 2 convocatorias que incluso pudieran ser distintas, Sergio, y esto hay que alertarlo con tiempo, porque el CNE, vamos a decir, el habitual, el que está ahorita ahí en Plaza Caracas, sí, estaría trabajando en función de unas elecciones parlamentarias, pero el nuevo CNE que nombre la Asamblea Nacional pudiera estar trabajando en función de convocar una presidencial. Ya va, pero hay un punto que no logro entender. Claro, el actual CNE está vencido, ¿correcto, Aníbal? Sus miembros están vencidos, los miembros del CNE actual. Con respecto al CNE actual, Sergio, el problema está en que su designación no es la correcta. Su designación fue hecha en el 2014, se seleccionaron 3 de esos rectores. Los 3 rectores que deberían representar la sociedad civil, designados en el 2014, fueron electos a través de un segundo poder, que es el poder, el TCJ. Ellos en esa oportunidad se escurrieron detrás de que había una omisión legislativa porque no se lograban los 2 tercios, fue en el 2014. Los otros 2 rectores electos en el 2017 también fue vía TCJ por omisión legislativa, pero en esta oportunidad iba acompañada de que la Asamblea se encontraba en desacato. Okay. La realidad está en que en Venezuela, vamos a ponerle un nombre al CNE que está ahorita en Plaza Caracas, en la sede principal, sí, los 5 rectores fueron nombrados por caminos irregulares a través del Tribunal Supremo de Justicia. Por eso existe la tesis que la renovación del CNE debe ser completa. Esta es una tesis intermedia en la que te dice que se haría un nombramiento nada más de los 2 últimos rectores, es decir, los nombrados en el 2016. Esto quizás es una tesis más gradual que estaría buscando quizás la incorporación o lograr el voto de algunos de los parlamentarios del PSUV que está incorporado. También el mecanismo de selección del CNE es un poco complejo, pues te tendría yo que hablar que incluso el mecanismo de postulación, estos 2 rectores nombrados en el 2016 son productos de unas postulaciones que hace la academia, es decir, las universidades, y de que hace el mismo poder ciudadano, es decir, tenemos al mismo fiscal mandando una terna de posibles
candidato. Entonces, en 2016 no se logró, que también es una de las alcabalas. Es un proceso que tiene varias alcabalas, yo ayer alertaba al respecto. Ahora, yo te consulto, Aníbal, nuevamente el chavismo que estaría avalando a la constitucionalidad de la Asamblea Nacional al estar allí presente, ya aquí no habría, se pudiera entender que no hay un desacato por parte de la Asamblea Nacional. ¿Es así? Lo que pasa es que ahora... Bueno, Ajá, dime. No, indudablemente, cuando ocurre la incorporación, cuando los diputados del PSUV retoman a sus funciones parlamentarias, estarían ellos implícitamente diciendo de que no existe el desacato. Esa tesis incluso la hay dentro de la fracción del PSUV. El problema está que lo empezamos a vivenciar desde el día de ayer. También es que en el PSUV existe un doble discurso, incluso existen fracciones dentro del PSUV. Aquí se habla que existe la fracción de las personas que responden a los hermanos Rodríguez y a la primera dama, y una fracción que indudablemente responde todavía al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces ayer vemos a algunos de los diputados del PSUV decir que el comité de postulación electoral va a ser nombrada en el seno de la Asamblea, y de ahí saldrá el nuevo CNE o el no algunos rectores, pero también está la otra tesis, simplemente el nombramiento de este nuevo CNE también vía el TCJ. Cuestión que hay que empezar a criticar, cuestión que incluso una de las opciones que podría llevar a abrir la ruta, esto también es importante, Sergio, porque me hacen mucho la pregunta que si para tener elecciones justas solo es necesario tener un nuevo CNE. No, esto es solo el inicio de una ruta. El tener unas elecciones justas nos lleva a tener que hablar de que hay que tener un sistema más competitivo. Para tener un sistema más competitivo tengo que hablarte yo que hay que lograr ciertas garantías y condiciones, y indudablemente no se logra solo conteniendo nuevos rectores. Claro, no solamente con la renovación del CNE, claro, sino sí, que son necesarias otras medidas. ¿Como cuáles, Aníbal? Indudablemente. Bueno, las personas, sobre todo los que están en el exterior, indudablemente se habla de la universalidad del voto, de lo que tiene que ver el respeto al derecho de los electores en el exterior, pero el respeto del derecho de los electores en el exterior va acompañado de un criterio que se llama la universalidad. La gente a veces no lo entiende, Sergio. Lo que son las garantías electorales vienen en 1948 por el derecho al sufragio. El derecho al voto es un derecho humano consagrado en 1928, y es algo que nos enseñaban en tu época y en lo que llamaban cívica, que decían que las elecciones tienen que ser universal, directas, libres y secretas. Bueno, esos son los principios del sufragio como derecho humano. Y la universalidad significa que debe votar todas esas personas que tienen el derecho, es decir, venezolanos mayores de 18 años. Incluso en este sector estarían entrando esos venezolanos indudablemente que están en el exterior. Entonces hay que darle las facilidades, hay que darle la oportunidad. Pero imagínate, ahora, disculpa que te interrumpa, Aníbal, disculpa que te interrumpa, pero imagínate, pensar en que le pueden dar la oportunidad a los que viven en el extranjero para votar cuando ni siquiera pueden renovar un pasaporte. Imagínate, eso es casi imposible. O sea, es algo bien utópico, pero como tú me estás preguntando acerca de las garantías, pero no solo los que viven en el extranjero, porque fíjate que te estaba hablando del registro electoral. Es serio, incluso los venezolanos aquí mayores de 18 años que nacieron, que todavía están en el país, a esos mismos hay que darle la oportunidad de que se inscriban. Y cuando yo, por lo menos en un proceso de inscripción aquí en un estado, vamos a tomar un estado muy grande, el estado Bolívar, cuando yo el proceso de inscripción del registro electoral te lo abro nada más en oficinas regionales, significa que en el estado Bolívar está abierta una oficinita en horarios de oficina, cuando la persona no tiene que ir al baño y cuando él lo hay luz, en Ciudad Bolívar. Y si yo vivo en Tumerema, en Upata, tengo que trasladarme prácticamente a Ciudad Bolívar para poder inscribir a mi hijo que acaba de cumplir los 18 años. Entonces no se estaría respetando lo que es el principio de la universalidad. Otro principio básico es el voto secreto. Aquí hay que hacer ciertas normativas para limitar lo que se llamaba
el voto acompañado, el tema de las elecciones tiene que ser elecciones libres. Aquí hay múltiples denuncias que del ejercicio del voto se hace bajo coerción y bajo coacción. Entramos al tema de los puntos rojos. Son varios temas. Hay muchísimos. Son 12 puntos que hay que trabajar. Muchísimos. Ahora, yo te pregunto, sí, Aníbal, la verdad es que, insisto, no sé si realmente este es el momento para hablar de elecciones. Claro, a ver, entiendo que hay que ver hacia el futuro, en el momento en que tengamos un país democrático realmente, pero es un tema que, fíjate, genera incomodidad en el venezolano porque la gente no ve una salida y piensan que efectivamente lo que se está buscando como tal es esto, un proceso de elecciones. Te lo pregunto más como analista electoral. Quiero que me hables como ciudadano y y también como analista político que eres. O sea, ¿es realmente un buen momento para hacerlo? ¿Sabes lo que pasa, Sergio? Que la agenda política en Venezuela, incluso los países que nos prestan apoyo desde el exterior, fue marcada desde enero del 2019. A través de lo que se llama una ruta democrática, el famoso cese, el famoso gobierno de transición y elecciones libres. Entonces las personas se quedaron mucho en aquel mantra del 1, 2, 3, y las personas aquí entonces cualquier otra opción que te lleve a que no estén en ese paso. Bueno, como hablamos de elecciones, de elecciones libres, si no ha ocurrido el cese. El problema está en que tener elecciones, que yo no las llamo libres, yo las llamo elecciones justas. El tener unas elecciones justas es un proceso que lleva mucho tiempo y tiene que abocarse algunas de las personas en este tema. Yo a veces creo que el venezolano tiene que aprender a caminar y mascar chicle al mismo tiempo, mientras estamos algunos preocupados del tema de lograr competitividad en el sistema electoral, porque es que hay que lograr competitividad en el tema electoral por tema que no hemos tocado. Hay hechos que pueden ser sobrevenidos, como puede ser la convocatoria de una elección presidencial, que es lo que todos buscamos, pero hay un hecho que está tácito, que está implícito en la Constitución, que es que el año que viene aquí en Venezuela hay elecciones parlamentarias, y para eso hay que prepararse. El lograr tener un proceso electoral, Sergio, son 90 actividades técnicas y administrativas y operativas que hay que desarrollar, y se lleva 167 días. Nosotros no vamos a estar hablando de lograr garantías prácticamente en el último tercio antes de las elecciones. Fíjate que todo el mundo habla tan importante lo que es el acompañamiento o la observación internacional. Sí. Yo le agrego a eso que la observación internacional tiene que ser durante todo el proceso y con gente calificada que conozca el proceso. Es decir, yo debería tener ya observadores en el país revisando el tema del registro electoral, y algo que no hemos tocado tampoco, que es que el registro electoral es producto de un sistema de cedulación. La génesis del registro electoral es el venezolano que tiene cédula. Eso hay que auditarlo. Eso se auditaba en la época que existía el Consejo Supremo Electoral a través de una oficina de cedulación. Esos temas hay que abordarlos, y ese tema lleva un trabajo a través de hacer una nueva legislación. Eso lleva un trabajo de varias discusiones dentro de los directorios. Entonces sí creo yo que tiene que estar un equipo, una parte de los venezolanos abocados a lo que es el tema electoral, así como que tienen que estar unos abocados al tema de la ayuda humanitaria. Tienen que está abocado al tema de la corrupción, al tema administrativo. Ya llegamos a los últimos meses del año, incluso empieza aquel tema de la discusión del nuevo presupuesto, realmente cuántos son los ingresos del país, en qué se está repartiendo, cuánto le va de ese presupuesto del país a los maestros, a los enfermeros, que en estos días van a tener manifestaciones, porque realmente hay un problema que es grave aquí en Venezuela, que es la conflictividad social, Sergio, y eso tenemos que tocarlo. Ahora, en marco de que se estarían haciendo una convocatoria elecciones. Aníbal, te hago una consulta más, y un poco tratando de ser el reflejo de lo que me preguntan las personas cuando, bueno, de hecho ahorita mientras estamos hablando las personas dicen que... Exacto, y entre los comentarios que hacen, por supuesto, están relacionados con el tema de que primero hay que salir de Maduro, hay que salir de Maduro, hay que salir de Maduro, es lo primero que dicen. Yo te pregunto, realmente, digamos, desde el punto de vista técnico, pueden pasar muchos meses sin que se salga como tal de Nicolás Maduro del poder.
Bueno, realmente se puede, sí, se puede sí, lograr Federico. algo, se puede lograr algo realmente ahorita con respecto a unas elecciones libres, cuando sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia está secuestrado, cuando todos los poderes están secuestrados. Aníbal, ¿se está logrando algo Fíjate, realmente? Sergio, A ver, explícame. Fíjate, Sergio, que cuando se explicó la hoja de ruta se hizo unos objetivos muy generales. Se hablaba de cese, transición y elecciones. Sí. ¿Ok? Prácticamente el 1, 2, 3. Pero a las personas nunca le hablaron de cuáles eran los mecanismos para lograr el cese. Constitucionalmente, legalmente, y que pueda contar con el respaldo incluso internacional, son muy pocas los factores o los fenómenos que te pueden llevar a un cese. El fenómeno número uno era prácticamente una renuncia o la muerte del presidente. Creo que ninguna de esas dos condiciones están dadas. Una segunda condición era prácticamente el tema de que se produzca la deposición del poder, es decir, ya sea por la intervención de una fuerza extranjera o el levantamiento de una fuerza nacional. Creo que algunos apostaron a esa decisión, empezaron a hablar de un posible quiebre institucional. Yo no lo veía, en ningún momento lo vi, y tampoco veía que la presión interna fuera tan fuerte para que ese fenómeno ocurriera. Y la última forma de que ocurre un cese es a través de lo que se llama la alternabilidad. La alternabilidad que es propia en los sistemas democráticos cuando yo gano una elección y te depongo. Por eso yo a veces nunca estuve muy claro en ese camino del 1, 2, 3. Yo creo que había que provocar unas elecciones que provocaran el cese, después hablar de una transición para reinstitucionalizar el país y después era que entonces posiblemente habría que llamar a otras elecciones ya en un país más asentado, en un país con mejores instituciones, incluso unas elecciones con más competitividad. Y en base a esto se activó el mecanismo, un mecanismo que indudablemente aquí causa mucha animadversión, como es el mecanismo cuando hablamos del diálogo y negociación. Bajo esta tesis prácticamente se fue primero a Oslo y después a Barbados. Por eso cuando regresan de Barbados se empieza a hablar que el mecanismo de lograr el cese era con un doble cese, es decir, el cese de Nicolás y el cese también de lo que llamaban hipotéticamente vamos a decir, la encargaduría del Poder Ejecutivo ejercida por el diputado Guaidó. Pues eso no le quedó a la gente muy claro. Yo creo que a la gente hay que empezarle a hablar muy responsablemente del tema. Los que están afuera indudablemente ven las cuestiones a veces en una óptica distinta. Aquí adentro es totalmente distinto y hay cosas que me preocupan, ya Sergio, y te lo voy a decir, el registro electoral, vamos a decir la base comicial que está quedando en Venezuela, tampoco es que está muy adepta a los partidos de la oposición. Aquí hay estudios de empresas importantes donde han dicho que prácticamente no llega al 10% vamos a decir, venezolano que se identifica opositor, pero que indudablemente se sienta representado en los partidos tradicionales, y eso es preocupante. Nos está quedando un 52% del sector independiente. Indudablemente el chavismo está por el suelo, está por debajo del 13%. Las personas también se preocupaban no solo que si Nicolás estaba en el poder, sino que el problema en que si Nicolás iba a ser candidato. Imagínate tú, Sergio, tener que yo competir con un candidato que tiene su gestión, 93% la ve, el país lo ve muy mal encaminado, 80% te hace responsable a ti de la crisis. Eso era prácticamente el problema de quién iba a ser candidato por el PSOE, era un problema de ellos, no debió haber sido nunca un problema nuestro. Pero yo creo indudablemente que hay que seguir abonando, hay que seguir allanando el camino electoral. Y esta decisión de abocarse al tema del comité de postulaciones, al nombramiento de un nuevo poder electoral, alguna parte, de hecho este comité de 21 personas, 11 diputados y 10 de la sociedad civil, tienen que abocarse a ese tema. Pero ahora la forma correcta de abocarse, la forma ideal, es logrando entendimiento, logrando concertación, logrando que realmente podamos tener un árbitro que transmita confianza y no necesariamente que sea él de mi confianza. Ya. Agradecidos, Aníbal, por este contacto. Aníbal Sánchez, con quien ojalá conversamos. Que algún día podamos hacer un mejor programa. No te preocupes. Siempre tenemos problemas técnicos. No, todo perfecto. Te escuchamos perfectamente. Gracias, Aníbal, por este contacto. Aníbal es consultor y analista político con quien hablábamos desde Caracas, Venezuela. Amigas, amigos, vamos a una pausa y en breve seguimos con más de Al Día con Sergio. Ya regresamos. Bueno, agradecido por Aníbal.